Hola, muy buenas tardes, profesora. Me presento, mi nombre es Marco Valero, estudiante de Ingeniería en Informática Multimedia, y el día de hoy vengo a presentar mi exposición sobre la evolución de los computadores. Espero le guste. Antes que nada, me gustaría explicar que un computador no es más que una herramienta. Ya desde la era antigua, nuestros antepasados en la edad prehistórica utilizaban herramientas para poder elaborar diversas tareas, como por ejemplo dar caza, despellejar animales, etc. A lo largo del tiempo, estas herramientas se fueron actualizando y podemos ver, por ejemplo, el ábaco, que era una herramienta que nos ayudaba a realizar operaciones aritméticas, o la pascalina, que también era para ayudarnos a nosotros a hacer operaciones aritméticas. Con esto surge la necesidad, o por lo menos la idea, de un computador. ¿Ya? No era una idea sólida, pero sí era una herramienta que ayudará aún más con los cálculos matemáticos. Aquí nos podemos remontar a la década de los 40. Esta es la década donde están los orígenes de los computadores. La computadora que más resaltó acá fue la ENIAC, un mastodonte de 170 metros cuadrados con un peso total de 27 toneladas, ocupaba una habitación entera. Pero esta ENIAC podía desarrollar operaciones aritméticas en tan solo 6 u 8 segundos, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. No fue el primer proyecto, el primer prototipo. Uno de los primeros fue el Mark I, construido por IBM, que posteriormente salió la versión 2 y la versión 3. Este fue el primer ordenador electrónico de propósito general. Usaba tubos de vacío y ocupaba una habitación entera. ¿Cuál fue el impacto de los orígenes del computador? Bueno, el inicio de la automatización en cálculos complejos, esencial para el desarrollo de la ciencia y la industria militar. Posterior a esto tenemos la década de los 50. Aquí empieza el concepto de los computadores mainframe. ¿Qué es mainframe? Bueno, computadores que pueden procesar una gran cantidad de datos. ¿Ya? El primer computador comercial, el UNIVAC 1, como se puede observar, es un computador que redujo exponencialmente el tamaño y el peso. Igualmente tiene un gran tamaño, pero comparado con el otro que ocupaba toda una habitación entera, fue un cambio significativo. Este, como ya dije anteriormente, era utilizado para el procesamiento de datos en grandes corporaciones. Todavía no entraba, el computador todavía no era comercial para las personas del día a día. ¿Ya? Lo utilizaban más que todo empresas grandes, medianas, justamente para eso, para el procesamiento de datos. ¿Cuál fue el impacto? Bueno, introducción a los computadores en las empresas para la gestión de datos. Comienza la relación entre tecnología y negocio. Aquí nos remontamos ahora a la década de los 60. Podemos observar que en esta época resaltó la miniaturización y lenguajes de programación. ¿Ya? Inicia la era de los mainframes, como ya expliqué el concepto, el procesamiento de grandes cantidades de datos. Surge la compatibilidad entre programas y el concepto de arquitectura de computadores. Además, se reemplazan las válvulas de vacío por los transistores, que este fue un gran cambio que permitió la miniaturización de los ya conocidos computadores. Un modelo resaltante de esta época, pues la IBM S360. Como se puede observar, comparada con la anterior, se redujo muchísimo el tamaño. ¿Cuál fue el impacto de esta década? Bueno, la computación se vuelve más accesible, ya los ingenieros, estudiosos pueden tener acceso a un computador y es útil para una mayor variedad de industrias. Comienza la programación estructurada. Posteriormente avanzamos a la época de los 70. Aquí podemos observar los microprocesadores y computadores personales. ¿No? El primer microprocesador fue el Intel 4004, que fue una revolución completa. Marca el inicio de la miniaturización y además de el primer computador personal en serie. Aquí ya se puede ver la Apple II.
que claro, todavía no tenía una interfaz gráfica amigable con el usuario, pero era un cambio significativo, ya que empezó a introducirse en las casas de manera comercial. ¿Cuál fue el impacto de esta década? Pues la democratización de la computación se hace accesible para el consumidor promedio, impulsando la educación de la tecnología y el uso de software en los hogares. Posteriormente vamos a la década de los 80. Empezó a expandirse, a popularizarse los computadores personales. Ahora era una moda. Se crea un estándar de los computadores personales basándose en arquitectura abierta, además de la introducción de una interfaz gráfica para el usuario, amigable para el usuario. Esto ayudó muchísimo a la expansión, a la popularización de estos aparatos. Eh, Se conoce ya como un concepto de computador, del computador que tenemos hoy en día, con una pantalla, un teclado, un mouse, cosas que periféricos que anteriormente no se veían antes. Anteriormente solamente un ingeniero o alguien capacitado podía manejar un computador, ahora no. Los modelos resaltantes, de IBM, el Personal Computer, y de Apple, la Macintosh. ¿Cuál fue el impacto de esta década? Bueno, los computadores se integran a la vida diaria en los hogares y oficinas, impulsando el software de productividad y creatividad. Posteriormente vamos a la década de los 90. Aquí surge algo revolucionario y lo que permitió un avance tecnológico significativo en la vida de las personas. El Internet y la era de la información. ¿Ya? Surge el World Wide Web, WW, y uno de los primeros sistemas operativos, el sistema operativo que es muy popular, el conocido hoy en día, Windows 95. Anteriormente se habían creado ya sistemas operativos, por ejemplo el DOS, pero como tal, uno de los que tuvo más popularidad fue este. Creación del primer navegador web y la popularización de Internet, además de una aceleración del uso del PC a nivel global con una interfaz gráfica intuitiva. ¿Cuál fue el impacto en esta década? Pues expansión del comercio electrónico, comunicación global instantánea y el surgimiento de la sociedad de la información. Avanzamos a la década de los 2000. El surgimiento del iPhone. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que los smartphones son básicamente un computador pequeño. Obviamente tiene un montón de cosas diferentes que un computador, pero cuenta con lo mismo, un procesador, con RAM, con una tarjeta madre, solo que de manera más pequeña y portable. ¿Ya? En esta época el iPhone fue algo también que cambió, sacudió el mundo. Empezó la computación móvil y globalización. Gracias a los smartphones se combinaban lo que era la telefonía, el internet y aplicaciones en un solo dispositivo. ¿Cuál fue el impacto de esto? La computación se vuelve portátil y personal. Las aplicaciones y redes sociales transforman la interacción social y laboral. Ya no era necesario comprar, por ejemplo, comprar un diario para enterarse de una noticia, sino solamente abrir tu red social y seguir la página oficial o no sé, abrir internet, que ya se hacía en los 90 también, y entrar a la página del diario. Avanzamos al 2010. Aquí empieza a surgir el cloud computing y la inteligencia artificial. El cloud computing principalmente es el acceso a almacenamiento y procesamiento remoto. Es decir, uno se podía conectar a una buena computadora, a una base de datos de manera a distancia, lo cual permitía un montón de avances, como por ejemplo a la hora de emular videojuegos, ya no era necesario tener una máquina potente, sino solamente conectarse por medio de un software a una máquina a distancia y transmitir la imagen desde esa máquina a la tuya. Es decir, el cloud computing, disculpe si no lo estoy pronunciando bien, nos permitía manejar máquinas
a distancia, jugar videojuegos, escuchar música, entre otras cosas. Además, aquí tenemos lo que es la inteligencia artificial y la Big Data, ¿ya? Algo que es muy revolucionario hoy en día, pero aquí está empezando a surgir. ¿Cuál fue el impacto en esta década? Pues cambia la forma en que las empresas y los individuos gestionan datos. La IA empieza a automatizar procesos complejos en sectores como la medicina, transporte y entretenimiento. Aquí llegamos al presente, a la actualidad. Tenemos lo que es la tecnología 5E y la IA generativa. Pues la quinta generación de la telefonía básicamente cambió el nivel de Internet, el procesamiento de datos en Internet. Ahora aumentó exponencialmente. Y tenemos lo que es la IA generativa, algo que no se veía todavía en la década del 2010. Crear imágenes, videos en base a un texto. Editar imágenes, editar videos, crear fotomontajes en base a puro texto, crear algún guión gracias al texto, por ejemplo, créame tal cosa con un argumento, con un final abierto, bueno, dependiendo de los prompts que el usuario puede ingresar, pues permiten la generación de cualquier producto. Ya no era necesario tener ya no es necesario tener a un profesional en la casa para realizar una fotografía, por ejemplo. Empresa sobresaliente con esto, pues IBM y Google avanzan en la computación cuántica, expansión de las aplicaciones de IA en la vida diaria, ¿ya? La computación cuántica ya es un concepto un poquito más avanzado, que todavía se está estudiando, pero que en un futuro se espera traiga grandes avances. ¿Qué es el impacto que estamos teniendo? Porque esto es algo que estamos viviendo. Bueno, la sociedad experimenta nuevas transformaciones en campos como la biotecnología, las finanzas, comunicación a través de tecnologías avanzadas. ¿Qué puedo resumir con respecto a esto? Bueno, desde la década de los 40 hasta la actualidad, vimos un cambio radical en la vida humana. Por ejemplo, automatización y eficiencia en el sector empresarial, industrial y científico. Ya no es necesario hacer todo a mano. Gracias a los computadores se puede realizar los procesos de manera más rápida y tenerlos guardados en un sistema. Revolución de la información facilita el acceso al conocimiento y la globalización la globalización, la comunicación. Esto básicamente es Internet. Gracias a se expandió mucho el tema de la información y ya no era necesario tener un libro para saber algo, solamente ingresar a Internet, escribir algún tema en específico y aparecían miles de artículos respecto a ese tema. Transformación digital del trabajo, bueno, educación y entretenimiento a través de la tecnología móvil y el Internet. Lo que estábamos hablando del cloud computing, disculpe si no lo pronuncio bien. Plataformas como por ejemplo Netflix, Amazon, plataformas estas que pueden emular videojuegos a distancia, cosas que no se veían en los 90. En los 90 tenías que ir a un sitio a comprar el DVD. Ya no, ahora todo está en tu computador o en tu televisor por medio de Internet. Y IA y computación cuántica marcan el inicio de una nueva era de automatización y procesamiento de datos masivos, acelerando la innovación en múltiples industrias. Esto es algo que estamos viviendo y que todavía no se ha terminado, no se ha desarrollado al 100%. Antes de terminar, me gustaría decir que, disculpe por alargarme tanto, es que es difícil abarcar tantas eras en tan solo 5 minutos. Sé que mi video duró un poquito más de lo normal, pero traté de sintetizarlo y de resumirlo lo más posible, profesor. Sin más nada que decir, de antemano muchísimas gracias y espero que pase feliz día.